Hola a todos y bienvenidos a Historia en Minutos. En el vídeo de hoy vamos a ver los vikingos. Vamos a ello. A ver, si pensamos en la palabra vikingo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un guerrero enorme, ¿verdad? Con su hacha, casco con cuernos, aunque eso de los cuernos es un mito, por cierto. Pero bueno, la imagen es esa, un bárbaro. Pero, ¿y si os dijera que esa es solo una pequeña parte de la historia? Que eran muchísimo más que eso. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Muy bien, pues para desmontar el mito, lo lógico es empezar por el principio. Así que, vamos allá. ¿Quiénes eran realmente los vikingos y de dónde salieron? Pues mira, cuando hablamos de vikingos, en realidad nos estamos refiriendo a los pueblos nórdicos que vivían en la zona de Escandinavia. Vamos, lo que hoy conocemos como Noruega, Suecia y Dinamarca. Su época de mayor esplendor fue entre los siglos VIII y XI, y fue un periodo tan intenso, tan influyente, que se ha ganado su propio nombre en la historia, la Era Vikinga. Y es aquí donde el tópico del bárbaro se nos cae a pedazos. Que sí, que por supuesto que eran guerreros temibles, eso nadie lo duda. Pero es que eran mucho más. Eran exploradores increíbles, comerciantes que tejieron redes por medio mundo, granjeros que trabajaban la tierra y también colonizadores que fundaron asentamientos en lugares lejanísimos. Vamos, una sociedad de lo más completa. Claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo un pueblo del norte de Europa consiguió expandirse de esa manera tan espectacular? Bueno, había razones como que había superpoblación o luchas internas por el poder, pero la clave de verdad, su verdadero secreto, era tecnológico. Y aquí lo tenemos, el arma secreta de los vikingos, una auténtica maravilla de la ingeniería de su tiempo, el Drakkar, o como se le conoce también, el Longship. Ojo, que esto no era un simple barco para ir de un sitio a otro, no. Esto fue la herramienta que impulsó toda su era de expansión, lo que lo cambió todo. ¿Y qué lo hacía tan especial? Pues su diseño, que era una auténtica genialidad. Era un barco increíblemente ligero y rápido, pero su mayor ventaja era la versatilidad. Fijaos qué locura. Un mismo barco podía cruzar el océano Atlántico y al mismo tiempo navegar por ríos con apenas 1 metro de profundidad. Esto les permitía aparecer de la nada, atacar por sorpresa en lugares del interior donde nadie, absolutamente nadie, se esperaba una flota. Y con esos barcos, claro, el mundo se les quedó pequeño. Saquearon monasterios por toda Europa, que es su faceta más conocida, sí, pero es que también comerciaron hasta Asia Central. Colonizaron a Islandia, se asentaron en Groenlandia e incluso, atención, llegaron a las costas de Canadá casi 500 años antes que Cristóbal Colón. Su huella en el mapa es sencillamente inmensa. Venga, vamos a romper otro mito, el de que eran una horda de salvajes sin ley ni orden. Nada más lejos de la realidad. La sociedad vikinga estaba súper bien organizada y estructurada. Vamos a ver cómo funcionaba por dentro. La cosa estaba dividida a grandes rasgos en 3 clases. Arriba del todo estaban los jarls, que eran los nobles, los líderes, la élite. El grupo más grande, la inmensa mayoría, eran los carls, gente libre, granjeros, artesanos, vamos, la columna vertebral de su sociedad. Y en la base de la pirámide, pues estaban los thralls, que eran los esclavos, casi siempre prisioneros capturados en sus incursiones. Y ahora, atentos porque esto es fascinante. Tenían una especie de parlamento democrático llamado el Ting. Era una asamblea a la que acudían las personas libres para crear leyes, resolver disputas y tomar decisiones políticas importantes. Estamos hablando de un sistema de gobierno y de justicia muy sofisticado para su época. De salvajes, desde luego, tenían poco. Pero para entender de verdad a un pueblo, no basta con saber cómo se organizaban. Hay que entender qué les movía por dentro, en qué creían. Así que vamos a sumergirnos ahora en su mundo de dioses, mitos y, por supuesto, en la gran promesa del Valhalla. Su religión era politeísta, con un panteón de dioses lleno de figuras carismáticas. El jefe de todos era Odín, el padre de todos, dios de la sabiduría y de la guerra. Luego estaba su hijo, el famosísimo Thor, dios del trueno con su martillo Mjolnir. Y claro, no podemos olvidarnos del astuto Loki, el dios del engaño, el que siempre estaba liándola. Y esta creencia que veis aquí es clave para entender su mentalidad guerrera. Para un vikingo morir en combate no era una desgracia, era el mayor honor posible. ¿Por qué? Porque era la única forma de llegar al Valhalla, el gran salón de Odín, donde los guerreros caídos lucharían y festejarían con los dioses hasta el fin del mundo. Con esa recompensa esperando, ¿quién le iba a tener miedo a la muerte? Pero, como todo en la historia, nada dura para siempre. Y la era vikinga, con todo su poderío, también llegó a su fin. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó todo? Bueno, el auge ya hemos visto que va del siglo VIII al XI. Y aunque el final fue un proceso largo, muchos historiadores marcan una fecha simbólica, el año 1066. Ese año, el rey noruego Harald Hardrada fue derrotado en la batalla de Stamford Bridge, en Inglaterra.
Aquella se considera la última gran invasión vikinga, el punto final de una era. Pero no fue solo por una batalla, claro, fue un cúmulo de cosas. Por un lado, el cristianismo se fue extendiendo por Escandinavia y reemplazó las viejas creencias. Al mismo tiempo, los reinos de Europa se hicieron más fuertes, se organizaron mejor y aprendieron a defenderse de las incursiones. Y finalmente, los propios vikingos empezaron a asentarse, a integrarse en las culturas locales y poco a poco a dejar de ser vikingos. Y esto nos lleva a una última reflexión. ¿Realmente desaparecieron los vikingos? ¿O simplemente se transformaron? Quizás su energía, su cultura y su ADN no se esfumaron, sino que se mezclaron, formando parte del tejido de las naciones modernas de Europa. Quizás su verdadero legado no es el de un pueblo que se fue, sino el de uno que ayudó a cambiar el mundo para siempre. No os olvidéis de dar like y suscribiros al canal si queréis más vídeos como estos. ¡Hasta el próximo vídeo!